a todos, bienvenidos a Mi Caja de Herramientas. Soy Pau Carrera, su host. Este programa fue diseñado para que juntos conozcamos métodos diversos para conocernos a nosotros mismos, empoderarnos y llevar una vida más consciente y saludable en todo aspecto. Así vamos llenando nuestra cajita de herramientas para usarlas cuando lo necesitemos. Hoy tenemos una invitada muy pero muy talentosa. Ella es pianista profesional, máster en pedagogía del piano y enseñanza musical, y también es máster en musicoterapia, graduada en NYU en Nueva York, y cuenta con más de 20 años de experiencia. Y hoy nos va a hablar sobre su método de musicoterapia y cómo puede ayudarnos a transitar la vida de mejor manera y sanar. Su nombre es Luz. Bienvenida a Mi Caja de Herramientas. Es un placer enorme tenerte aquí. Muchas gracias, Pau. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Claro, no, es un gusto tenerte aquí porque sé que ayudas a mucha gente y encima tienes un talento impresionante. Y bueno, para abrir un poco, porque yo no conozco tanto de musicoterapia, pero definitivamente te comparto. Yo en lo personal tuve una experiencia que me marcó mucho y es un momento muy como agridulce, creo, en mi vida. Y no puedo evitar como que cada que pienso en esto, es sentirlo por todo el cuerpo, cada vez que escucho esta canción. Em, o sea, te cuento, yo estaba, mi mamá había fallecido con cáncer, y me acuerdo que esto fue en octubre, 29 de octubre, y más o menos 2 meses después, yo estaba en el auto llegando a la universidad, y, o sea, la gente que hemos perdido, gente cercana, creo que te puedes identificar, en que los meses siguientes a una muerte, especialmente tan fresquito todo, como que uno anda en modo automático, así. Entonces, yo andaba como que estudiaba en la noche, me despertaba, trabajaba, tomaba el auto, me iba a la universidad, o sea, era una cosa como un circuito, así que yo decía: "Esto es lo que me mantenía como en ese momento como viva", ¿no? Esta rutina, esta cosa que y me acuerdo que un día, estaba bajando en el auto a la universidad después del trabajo, y me di la vuelta y me fui a mi casa, no fui a clases. Y el momento que estaba bajando por el parqueadero, al subsuelo del garage del departamento, en medio del departamento pego un frenazo porque en la radio empieza a sonar una canción de Red Hot Chili Peppers que se llama Snow, Ajá, y es ajá. una de mis favoritas. Y no es que tenga la letra más profunda ni nada, pero algo en ese momento pegué el frenazo en media bajada del garage y me puse a llorar de una manera, o sea, que fue tan descontrolada, tan como que sin ningún aviso, solo vino esa emoción, y fue después de una frase que dice: "I need more than myself this time", dice en ese Ujú. momento, una parte de la canción, y ahí exploté. Y es como que fue esta cosa que fluyó, y de verdad desde ese día puedo decir que empezó mi duelo de verdad. O sea, una vez que mi mami, se fue, yo, como les conté en el episodio número 1, yo hice una terapia de duelo junto con mi mamá cuando ella ya estaba mal, que fue una experiencia hermosa, pero claro, nada te prepara el momento en que se van. Así es. Entonces, yo pasé en este modo automático y con esa canción hice algún clic que solo lloré, y lloré, y lloré, o sea, ni en el velorio lloré de esa manera, o sea, era como en el velorio ni siquiera lloré. Entonces, ese día fue como, me cayeron todas estas emociones y fue a partir de esta canción. Y entonces, o sea, solo yo, comparto esto para que la gente pueda entender la potencia que tiene una canción, porque cada vez que la escucho es como que me vuelven emociones, pero ya no soy la misma de ese día. Es como Claro. que una forma de ver en qué etapa del duelo sigo, porque obviamente creo que uno nunca deja de extrañar a los seres queridos. Esto fue hace casi 10 años, y aún así me sigue tocando esta canción. Y cada vez que la escucho, claro, me lleno de emociones, ya no me pongo a llorar, a veces sí, a veces no, Ujú, y a veces digo: "Qué bien", o sea, la siento que me acompaña a través de esa canción. ujú. Entonces, y el año pasado pude cumplir mi sueño de ir a ver a Red Hot Chili Peppers en vivo Ah, en qué España, lindo. y fue, o sea, el momento que sonó esa canción, primero yo rogaba que toquen esa canción porque no es de las más populares, y la Sí. tocaron y fue como, o sea, la sentí en mi corazón a mi mamá, y de verdad me pongo a pensar qué potente es la música. O sea, nos Es puede llevar, o sea, yo no puedo explicar con palabras, o sea, a dónde me lleva esa canción, y varias canciones, y siento que siempre hay momentos en nuestra vida que tienen como ciertos soundtracks, que nos Ujú, llevan exactamente a ese momento, y los ujú, vivimos con mucha alegría, tal vez con mucho dolor, yo no sé, pero yo esto ujú. comparto porque creo que expresa lo importante que es la música y cómo nos puede llevar a lugares, hacernos sentir y experimentar cosas, y cuánto significado personal y fuerza tiene en nuestra vida.
Yo creo así que si es, no hay música, no hay vida, así de simple. Y la música no solo acompaña, sino que te lleva a lugares. O así sea, es, así yo es. la música es todo. Y fíjate, es hermosísimo lo que nos estás compartiendo porque efectivamente, digamos, refleja en esa vivencia la fuerza que tiene la música. No solamente la fuerza, sino la intimidad que la música es para cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Y eso, mira, se me eriza A la mí piel hablando de también, yo eso, estoy ¿no? así como, ay, me eriza, Estoy pero erizada. hasta Loris. Sí, y fíjate, o sea, yo llevo 20 años en esta profesión y, y no dejo de maravillarme cada vez que hago musicoterapia, en cada sesión. O sea, fíjate que yo siempre agradezco, soy tan agradecida por esto que hago. O sea, es lo más hermoso que hay, porque tengo el privilegio de cada vez que trabajo con alguien, en cada sesión, está lleno de momentos maravillosos de presenciar esa intimidad y ese trabajo que la música y el sonido hace a ver, no voy a hablar de un punto de vista científico, en el alma de cada persona, de Sí, cada ser, en lo ¿no? intangible. Y en lo intangible y que sin embargo nos marca la vida, nos marca el día a día, la experiencia Ujú. humana, ¿no? Entonces, esa es la fuerza que tiene la música y como musicoterapeuta, yo siempre digo que como musicoterapeuta, yo lo que hago en realidad es como acompañar a que cada persona descubra algo que es su derecho natural, que es la música y el sonido de cada quien. O sea, así como nos es inherente respirar, Ujú. nos es inherente la musicalidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y claro, y en cada persona está pues el abrir esa puerta o no abrirla, ¿no? O el abrirla y ver hasta dónde llega, hasta dónde entra. Pero, pero es un derecho natural para mí la música y el adentrarse en ese mundo que cada uno de nosotros tiene. La musicalidad, lo diría yo mejor, ¿no? Me encanta, Ajá. claro, me encanta lo que dices, como que es un derecho que tenemos. Sí. Y cuéntame, o sea, para iniciar, ¿qué es la musicoterapia? O sea, a ver, verás, la definición de musicoterapia te la voy a decir ya, Ujú. pero vas a ver que a través de la definición misma es como que, ajá, y no dice mucho, ¿cachai? Ya. Entonces, bueno, ¿qué es la musicoterapia? La musicoterapia es la utilización de todos los recursos y elementos que la música tiene, que están ritmo, melodía, armonía, tensión, distensión, frecuencias, ¿sí? En fin, dentro de un contexto terapéutico para lograr objetivos terapéuticos específicos. ¿Mm? Ujú. Ya. Ajá. Y a quiénes Entonces, recomendarías musicoterapia? ¿A quién está dirigido? todos los seres humanos pueden hacerse Ujú. musicoterapia. Todos los seres humanos. Eh, porque, volviendo a lo que decía previamente, la música nos es inherente. Entonces, mientras una persona pueda respirar y tenga un corazoncito latiendo dentro del pecho, la musicoterapia les puede aportar grandes beneficios, ¿no? Ahora, la música en algunos lugares más que en otros, en algunos países más que otros, la musicoterapia se utiliza muchísimo eh, con el tema de discapacidades, ¿no? Personas que Ujú. tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Eh, creo que es mi impresión que en América Latina, sobre todo, la práctica de la musicoterapia va más enfocada hacia eso, ¿no? A Ya. personas con discapacidad. Pero en otras partes del mundo y también en muy pequeña medida en América Latina, también se utiliza en otras áreas, qué sé yo, por ejemplo, en el área hospitalaria, Ujú. para manejo y control del dolor, Ah, eh, wow. para, bueno, y para personas
ciertos tipos de discapacidades más que otros, para el trabajo con el autismo, con la parálisis cerebral, sí, en distintas áreas. Un Eso, entonces montón. ¿Y cómo se cualquier beneficia persona, la persona? O sea, ¿qué beneficios y efectos tiene la musicoterapia? Me llamó muchísimo la atención que me dijiste del dolor. ¿Cómo ayuda con el sí, dolor? sí, ayuda con el dolor porque, bueno, sobre todo, hay de hecho una, eh, una rama de la musicoterapia en el trabajo neuronal en general, ¿no? Ujú. Eh, y para el manejo del dolor. Y es porque las vías neuronales que utiliza el dolor como las señales, ¿no es cierto?, que llegan a nuestro cerebro a través de nuestro sistema nervioso y que nos hacen identificar tal sensación como dolor son exactamente las mismas vías que utiliza la música y el sonido. Guau, Entonces, ya, ajá, exacto. Entonces, digamos, si hay la presencia del sonido o de la música con la debida, dentro de un debido contexto terapéutico y con la debida intención terapéutica, es como que el dolor no tiene por dónde pasar, ¿sí? increíble. No sabía, o sea, y no necesitas ni medicación, que te vuelve adicto y te acabe el hígado, o sea, es Sí, hay, impresionante. hay muchos estudios y hay muchas experiencias de éxito sí, de esa manera, es decir, es música. Y con Wow, o sea, música te no quita la necesitas concentración. o no necesitas, por ejemplo, ciertos anestésicos o no necesitas una cantidad de anestésicos que Ajá, para, qué sé yo, para una determinada intervención se necesitaría teniendo la presencia de la música, la cantidad de anestésicos en determinadas intervenciones quirúrgicas, por ejemplo. wow. Disminuye, pero tremendamente la cantidad de anestésicos que una persona podría necesitar. ¿Mm? Y ahorita se me ocurrió así, para un parto, ¿recomendarías musicoterapia para manejar el dolor del parto? Sí, pero más que para manejar el dolor del parto, y de hecho yo he tenido el honor de acompañar a dos mujeres en su proceso de parto, eh, más que para acompañar el dolor, es para acompañar el proceso mismo del nacimiento, Ujú, ¿sí? O sea, no es para pero en ese acompañamiento del proceso del nacimiento, eh, es decir, para acompañar que ese proceso sea un proceso placentero ujú, y no un proceso doloroso, ya, ¿sí? Eh, entonces, claro, en ese sentido, por supuesto que los niveles de dolor se sienten distintos, se perciben distintos claro. y disminuyen, claro que sí. Bueno, ya ¿Mm? veremos en otro capítulo, porque esto es un tema que a mí me impresionó mucho al conocer que el parto no debería ser doloroso. ¿No? Voy a conseguirme con quién hablar esto, porque hay una manera muy técnica de explicar esto sobre los músculos del parto, Ujú. que su naturaleza es abrirse y no cerrarse, pero el estrés, el miedo que tenemos al parto lo cierra. Y bueno, lo dejo Exacto. con esa curiosidad, ya veremos eso en otro capítulo. Cuéntanos, Luz, ¿cómo es una sesión de musicoterapia? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es? A ver, una sesión de música, digamos, cómo luce o cómo se ve desde afuera una sesión de musicoterapia, va a depender mucho de con quién estemos trabajando, con qué paciente, ¿no? Como te decía en la sección anterior, todos los seres humanos podemos recibir musicoterapia y podemos beneficiarnos de ella, ¿no? Ujú, Entonces, pero digamos que normalmente desde afuera se ve como que hay una persona que toca un instrumento y que canta, o, ¿no es cierto? ujú, Que es el musicoterapeuta, la musicoterapeuta, y alguien que recibe de alguna manera esto, ¿no? Que ujú, puede que también participe, que puede que también cante, puede que también toque, o puede que no. ¿Mm? ujú. Digamos que eso se ve así desde afuera. Entonces, Ya, eh, ajá. es interesante porque visto desde afuera, eh, una persona podría decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre eso que llaman musicoterapia y alguien que simplemente le va a cantar canciones
a una persona que está, por ejemplo, convaleciente en una cama, ¿no? Claro, ajá, Recuperándose de algo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, de hecho, muchas veces los musicoterapeutas de muchos lugares nos dicen, bueno, ahí viene la señora que viene a cantar, ¿no? Por ejemplo, ajá, ahí viene la profesora de música ujú, y no precisamente voy a eso, ¿no? Sino a ajá, hacer musicoterapia. Y entonces es interesante porque hace muy poco tiempo, hablando con una amiga que es una maravillosa profesora de Pilates, ujú, este, eh, caímos en conclusión que ella tenía los mismos retos que tenía yo como musicoterapeuta para, digamos, mostrar, sobre todo ahorita con todo este boom de las redes sociales, el Instagram y ajá, todo, ¿no es cierto? Para poder mostrar lo que realmente es la musicoterapia. Porque lo que sucede en la musicoterapia, realmente en la musicoterapia, es todo lo que sucede adentro de la persona ujú, mientras afuera está sucediendo eso que puede que yo toque, puede que cante, puede que lo hagamos ujú. los dos juntos, ¿no es cierto? Son todos los procesos que van sucediendo adentro. Y lo comparaba con esta amiga que es profesora de Pilates, porque ella me decía lo mismo, me decía, es todo lo que va sucediendo adentro, o sea, como yo muestro en redes sociales, Ujú. cómo la ¿Cómo se musculatura transforma? interna. Exacto, cómo el cuerpo se va transformando, ¿verdad? Desde el Ujú. core, de adentro hacia afuera. ¿Cómo muestro eso yo ¿no? Hacia afuera? Porque visto desde afuera podría ser simplemente alguien que está, no sé, haciendo flexiones, Claro, ¿sí? Y no es lo mismo. claro. Entonces, con la musicoterapia sucede algo similar, ¿no? Desde afuera puede ser alguien que esté cantando, qué sé yo, y Ujú. no es una clase de música, ni es un juntarnos a cantar para pasar un rato bonito, digamos. Ajá. ¿No? Ajá, Ujú. ¿Y que es con muy qué rico también. frecuencia se realiza una sesión? ¿Puede ser una o son varias? ¿Es un tratamiento o es algo puntual? Sí, es un tratamiento. Es decir, Mm, cuando uno habla de que esto se hace dentro de un contexto terapéutico, no solamente es porque se habla de, digamos, como del entorno en donde se hace una sesión, tiene que ser el adecuado, sino que ujú. también hay una continuidad en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, no es una cosa que suceda en un solo encuentro, ¿no? Claro, Sino, qué sé yo, quedamos para todos los miércoles a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana es la sesión de musicoterapia. O sea, ya. hay una continuidad en el tiempo, ¿no? Y a través de eso es que se van revelando las bondades y los beneficios que la musicoterapia aporta, ¿no? Qué Ujú, hermoso. No, me encanta. Y verás, ujú. o sea, yo he referido a algunos consultantes a ti. No, ya si te contactaron o no, no me hago cargo. Pero la idea es que cuéntame, o sea, ¿cómo nos puede ayudar, la musicoterapia a sobrellevar, digamos, o bajar el estrés o sanar a una persona que ha vivido un trauma auditivo? O sea, puede ser bombas, disparos o tan simple, entre comillas, como Ujú. feas palabras. Porque yo tenía un consultante que había mucha pelea en casa. O sea, se rompían cosas, se gritaba mucho. Y esta persona, claro, el sonido alto le hacía entrar en ataques de ansiedad, gracias a la bulla que vivió en su casa, y él siempre andaba como con audífonos, con cosas así. Y claro, yo dije: "Te recomiendo", o sea, hicimos la sesión de biodescodificación sobre la ansiedad, ahí descubrimos que tenía este como gatillo que le activaba, o sea, los sonidos fuertes o la bulla en sitios, él entraba en un estado de ansiedad tremendo. Entonces fuimos viendo que era por la bulla que había en su casa. Y también he tenido consultantes que se despertaron un día y dejaron de escuchar por un oído. Así, o sea, de 30 años que de repente dejan y claro, vamos viendo que las palabras que le decía alguien que se sentaba en la derecha eran horribles y el oído derecho dejó de escuchar. Yo siempre les envío a hacer sound healing o cuando están en Ecuador, bueno, ahora tú estás en Venezuela, pero cuando estaban en Ecuador les mandaba contigo. ¿Cómo Ujú. puede ayudar a este trauma auditivo la musicoterapia? Eh, es interesante porque, bueno, a ver, cuando uno trabaja en musicoterapia, uno hace una historia clínica, ¿sí? Es decir, Ujú, desde el punto de vista de la musicoterapia. Entonces, no solamente es una cosa de tomar en cuenta los síntomas, digamos, más evidentes o los síntomas físicos que una persona tiene, o psicológicos, qué sé yo, sino también se hace, dentro de eso hay una especie vamos a llamarle como una especie de indagación de la historia musical
Ajá, Así se llama, pero en realidad más que historia musical es como un poco como la historia sonora, o sea, uno va indagando en esos sonidos que son sonidos y o silencios y o combinaciones con silencios que son ujú, significativos para la persona, significativos, bien sea que le hayan generado un trauma, ¿no? ajá, O que sean significativos porque son muy queridos para la persona, ¿no? ajá, Son sonidos especialmente eh, que les gusta, ¿no? ya, Entonces, eso es parte de las cosas que uno como musicoterapeuta tiene que indagar y que tomar en cuenta al momento del trabajo con cualquier persona. Ahora, ujú, en el caso de una persona que tiene algún tipo de trauma o de shock con el sonido mismo, con ciertos sonidos, hay un trabajo de desensibilización que ajá, se va haciendo. Y eso es algo progresivo y eso es algo que se va trabajando muy finamente. Es un trabajo en general, en el trabajo de trauma con la musicoterapia, ujú, es un trabajo muy de hilado, muy fino, de muchas sutilezas, de mucho trabajo, no solamente con el sonido, sino también con el silencio. Y esto lo quiero remarcar porque personalmente a Lola es interesante porque eso fue una cosa que un poco se fue dando en mi forma de ujú. desarrollar mi trabajo como musicoterapeuta, pero un buen día me di cuenta, años atrás, dije, wow, para mí el sonido y el trabajo en el sonido y como los sonidos, perdón, con el silencio y como con el silencio dentro del silencio es una cosa que es un elemento que para mí es muy importante, ¿no? Ujú. Y en el caso de una persona que tenga algún tipo de trauma, de bloqueo, específicamente con el sonido o con ciertos sonidos, trabajar con el silencio o con los silencios en ese trabajo de desensibilización es muy importante. Sí, No sé definitivamente. si me estoy Sí, explicando de o sea, es alguna que, a manera. ver, no hay música sin silencio, o sea, la música es sonidos y silencios bien combinaditos, entonces el silencio también es importante. He tenido, Ujú. personas hay gente que no aguanta el silencio. O sea, han venido a mi consulta gente que pasa ocupándose y con bulla y con todo prendido todo el tiempo, y nos damos cuenta en sesión que, su mamá les castigaba sin hablarles. Y tienen un trauma con el silencio, no pueden, o sea, el silencio les da ansiedad, y Ujú. viven llenándose la cabeza y el oído de bulla para no sentir jamás ese silencio que era castigador de pequeño. O sea, Ujú. es que es impresionante cómo todas estas tanto los sonidos como los silencios nos pueden programar una condición de oído, de ansiedad, de lo que sea, Sí, totalmente. sí, No, es sí. una maravilla, o sea, cómo funciona nuestro cuerpo, es impresionante. Quisiera ahondar un poquito más en el silencio, bueno, porque es como que el silencio también está asociado al duelo, a la también a la meditación, como que de alguna Ujú. yo aquí en Qatar vivimos del Ramadán, ¿ya? Que es todo este tiempo de ayuno y abstinencia, y está prohibido poner música. O sea, lo único Ujú. que suena cada cierta cantidad de horas es la mezquita, que es el llamado a rezar, pero en los malls, en todo sitio público está prohibido, y es un se vive una calma en Qatar, porque los autos no tienen música a todo volumen, los cataríes les encanta subir a todo volumen y andar como locos, pero en Ujú. Ramadán todo baja. Es como una respiración, creo, acá que acá se vive. Cuéntanos cómo podemos llegar como que a tener ese silencio también mental, si la musicoterapia te puede ayudar con eso para aguantar silencios también. Qué bonita tu pregunta. Sí, 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 sí. Em, es interesante porque, claro, lo podemos nombrar como el silencio, ¿verdad? Pero también lo podemos ver desde una perspectiva de que el silencio es abrir otro espacio, es Ujú, abrir otros espacios, ¿no? Que te invitan o que te guían hacia el recogimiento, ajá, ¿no? recogimiento, esa es la palabra que quería. Ujú, que te invitan hacia el recogimiento y en ese pero ¿qué sucede cuando hay recogimiento? Hay, creo yo, inevitablemente hay una suerte de reconocimiento Ujú, de qué es lo que hay dentro de uno, ¿no?
qué hay en ese recogimiento hacia? Y resulta que los seres humanos, a muchas personas nos cuesta a veces reconocer eso que hay adentro, porque a veces lo que reconocemos adentro no es tan bonito como nosotros creíamos, no Ajá, sé, totalmente. o no cumple con ciertas expectativas de nosotros mismos que teníamos o que tenemos, ¿no? En fin, no sé, somos una cajita de sorpresas, ¿no? Totalmente. Somos una cajita de sorpresas. Entonces, claro, el silencio puede ayudar a eso, pero es que además creo que estas pausas necesarias, lo que tú decías del Ramadán, que me parece muy Ujú, interesante, porque en todas las culturas, creo, y en todos los países, y en todas las, hay estos espacios, como estos espacios sociales, que ujú. socialmente o comunalmente o comunitariamente aceptados, en donde paramos, ¿no? O Sí. en donde o en donde continuamos con ciertas actividades o ciertas cosas, ¿no? Y ese parar, que a la final es el silencio, que también se puede llamar una pausa, como las Ujú, pausas necesarias que hay en la música, como las sí, pausas necesarias que hay en nuestro lenguaje. O exacto. sea, Todo se ¿no conecta. es cierto? Claro, claro. O sea, si tú lees un escrito, algo escrito que no tenga comas ni Ujú, puntos, no entiendes nada, ¿no es cierto? Entonces, es interesante porque ahí podría uno preguntarse, digamos, ¿de dónde surge el sonido? O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿El claro. sonido o el silencio? Wow. ¿Mm? Y entonces cuando uno concientiza ese silencio y uno se permite vivir esas pausas necesarias, algo más surge, algo más pasa, como lo que dicen los maestros de meditación o la gente que enseña a meditar a otros, ¿no? Sí, Eh, eso, dejar las nubes pasar, ¿no? Dejar los pensamientos pasar observar. hasta entrar en ese espacio de silencio que en realidad es como un espacio de calma, ¿no? Es un espacio de Ujú. eso, de introspección, Sí, en donde totalmente. pareciera que no pasa nada. Es interesante porque en esos espacios de silencio, igual que en la música, igual en y pareciera que estuviera hablando de otras cosas, pero estoy hablando de musicoterapia y del Exacto. trabajo que yo hago, ¿sabes? Ujú, Em, em, el darse el permiso dentro de una sesión de musicoterapia, del trabajo que se hace con otra persona, de percibir esos silencios, los silencios en la respiración de la persona con quien estás trabajando, el ritmo, esas pausas, qué sé yo, esas pausas necesarias en el canto o en el sonido, o en la música que estemos haciendo, el dejar que sea la pausa o que sea el sonido, perdón, que sea el silencio el que de donde surja el siguiente sonido ujú, es otra cosa, que te lleva a otros niveles de sanación, a otros niveles de autoconocimiento, a otros niveles de orden ujú. dentro de lo que es el mundo, no sé, más profundo de la persona con que estés trabajando. Y eso trae sanación en otros estadios. Es decir, por ejemplo, ese trabajo puede traer sanación a algo que originalmente era solamente descrito como una dolencia física, como un Ujú, dolor físico, por ejemplo. ajá. No sé si me estoy Sí, no, explicando. sí, sí, totalmente. No sé, Ajá. como que me estoy pensando un montón, entonces, creo que a todos nos va a pasar eso cuando escuchemos, es como, ¿cómo relacionamos todo esto? O sea, realmente nuestra vida está hecha de sonidos y de pausas, y no hay Así acción sin es, haber pausado, o sea, es así impresionante. es, así es. Entonces, de alguna manera, por eso yo digo que en realidad a lo que yo me dedico es como a acompañar a las personas a que encuentren esos espacios de silencio y de sonidos que les son inherentes, que salen no sé, de lo más precioso que hay dentro de cada uno de nosotros, Ujú. ¿no?
porque también, bueno, la musicoterapia y sobre todo la vía de la musicoterapia que yo practico, este, eh, musicoterapia humanista, mm, parte de eso, de que cada uno de nosotros es un ser musical, Ujú, somos seres musicales, ¿no? Y tenemos una musicalidad que nos es inherente. No importa si tú dices que nunca has hecho música, no importa, ajá, hay gente que dice, no, es que yo soy sordo, yo no soy desafinado, en fin, ¿no? No importa, no tiene nada que ver con eso. Si tú puedes respirar, si tú respiras, estás ujú, vivo y tienes un corazoncito que te late dentro del pecho, claro. eres un ser musical. Claro, es que a la final creo que Ujú, la gente tiende mucho a tener miedo de hacerlo mal, entre comillas, porque es como, tengo que cantar, saber cantar para hacer, no, solo tienes que encontrar la voz y sacarla. O así sea, es, creo que es que así la es, gente tiene mucho miedo como que de perder el control frente a otra persona. Y eso así está, es. o sea, yo creo que la musicoterapia te invita a esto. O sea, yo sigo en Instagram una chica que hace reiki vocal. Y Ujú, ella se encarga solo en las cuerdas vocales, porque ella dice que están conectadas con el útero y con toda la ujú, vagina y todo, así y es, abrir este canal es abrir el canal de abajo. Y me así parece es. hermoso eso que vayas abriendo órganos a través de la expresión, o sea, y eso quería que nos cuentes cómo puede ayudar puntualmente a expresarnos mejor la música, o sea, literalmente a hablar mejor. La Ujú. musicoterapia, ¿cómo puede ayudar en eso? ¿Cómo puede ayudar a la expresión hablada? ¿Esa es tu pregunta? Sí, expresión en general, o sea, que dejemos de bloquear tanto. Ok, mira, es interesante porque ay, es muy buena esa pregunta. Verás, porque resulta que en la musicoterapia, mm, si hablamos de la musicoterapia como una vía de expresión, Ujú, específicamente, si vemos específicamente esa parte, como ajá, una forma en que podemos expresar cosas que no pueden ser expresadas de otras maneras. ujú, ¿Mm? Eh, porque eso nos pasa en la vida. O sea, a ver, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene, qué forma geométrica tiene, no sé, el amor? ¿Qué ujú, forma geométrica tiene cuando tú extrañas a un ser querido que no has visto en mucho tiempo y que te encantaría ver? ¿Qué forma tiene cuando sientes que alguien te mira feo? Te mira así como con rabia, ¿entiendes? Y ajá, tú dices, Dios mío, ¿qué hago? ¿Dónde me meto? Pero lo sientes, ¿verdad? ujú, ¿Qué, ¿Qué forma tiene eso? ¿Se parece a no, una no mesa? ¿Se existe. parece a una silla? ¿Se parece a un Ajá, auto? ¿Se parece a qué? ¿Entiendes? Y el ujú, hecho de que no tenga una forma definida en el mundo físico concreto no quiere decir que no esté allí ujú, y que no exista, que no lo hayas percibido. Y asimismo, tantas cosas que queremos expresar y que no sabemos cómo se dicen. No sé ajá. si te ha pasado, Pau, ¿no? Ahora me Esa acaba cosa de de, pasar intentando explicar mi situación con esa canción de Red Hot Chili Peppers, no puedo. école, claro, y tú dices, bueno, déjame decírtelo en una frasecita, no puedo, tengo que Ujú, hablar quizás, sabes, 1 2 horas hora. o media hora para poder decirte más o menos lo que sentí en ese instante, ¿no? Ujú, Entonces así, estamos llenos de instantes, ¿verdad? Las vidas de todos están llenas de instantes en donde no sabemos cómo se dice eso que sentimos. ujú, No sabemos sí, cómo se llama, no, y si nos ponemos a pensar así con el intelecto, buscar una palabra eh, no le hace que, justicia. que, exacto, Ajá, así como que no existe, ¿no? Em, entonces, entonces, ¿para qué nos sirve la música y el sonido en general? ¿Para qué nos sirve el arte? Porque ujú, pasa también con la expresión pictórica, pasa también con la danza, pasa con todas las expresiones de artes creativos. Podemos expresar lo inexpresable, qué hermoso. podemos expresar lo que las palabras no pueden decir. ¿Mm? Ujú, Y el hecho de que no, ahora, el hecho de que no las podamos expresar con palabras quiere decir que no existe, quiere decir que no las queremos expresar, pero no encontramos cómo. ujú, Y entonces también está lo otro, que si logramos expresar
algo que no podemos expresar en palabras, lo podemos expresar tarareando, cantando, haciendo Ujú, humming, o no es cierto, eh, eh, no es necesario llevarlo a palabras, es necesario, exacto. o sea, podemos tararear mientras estamos en la ducha, suponte tú ya, y eso evocamos un sentimiento, un recuerdo, lo que sea, y luego podemos fastidiarnos mucho a nosotros mismos pensando, bueno, pero a ver, ¿cómo se llama eso que sentí? No Ajá. sé, puede que tenga nombre, puede que no. Ajá. Me explico, en tanto a un vocablo en nuestro idioma o en cualquier otro idioma, Claro. ¿no? O sea, yo siempre pienso, yo tengo estos bowls de meditación que los que están viendo en YouTube pueden verlos. Con este de acá abro sesión, con este cierro sesiones. Y está simplemente científicamente comprobado la vibración que manejan ciertos sonidos, cómo te sube o te baja, y cómo también, según Así yo, es. me protege el campo, ¿no? Este grandecito de acá es para el chakra de la corona, que yo uso antes de una Ujú, sesión para conectarme con mi poder divino y poder transmitir el mensaje que quiere la persona. Entonces, me parece ujú. yo uso esto a diario, uso música de alta frecuencia en mi casa. ¿Cómo, o sea, cómo es esto? Explícanos cómo sube o baja la vibración un sonido. A ver, por la resonancia, ¿no? Es decir, Ujú. wow, yo no, interesante, yo no sé decir en este momento ¿cómo se llama? Un concepto de resonancia. ¿Qué es resonancia? No lo sé decir. Es De- como que lo tuyo choca con algo y lo recibe, creo. Yo también me quedé pensando qué es la resonancia. Es Cuando yo como, es doy una como, es información y como, resueno, conecta, no sé. como equipararse Ajá, sí, tiene que ver con las frecuencias y es equipararse a otra frecuencia, ¿no? Entonces, por eso también se okey. habla tanto de que es importante mantener una frecuencia de alta vibración y estar Ujú, consciente de eso y cultivarlo, ¿no? sí, Eh, y que, claro, lo de si te topas con una frecuencia que es más baja que la tuya, si tú te mantienes vibrando alto, aquello, lo otro, puede que esté alrededor un ratito, pero ya luego se va a disipar, porque exacto. no se va a juntar con tu frecuencia, digamos, ¿no? Lo que pasa es que esto de que se habla muchísimo en estos tiempos, ¿no? De eso, de Ujú, mantener una frecuencia alta, ajá, de cuidar la frecuencia, qué sé yo. Lo que pasa es que muchas veces yo me, me topo se queda como en el aire, ¿no? Como que es una ujú, cosa muy mental, ¿no? ajá, Es decir, muchas personas lo hacen de esa manera y eso y es mucho más que eso, o sea, se debería hacer como una maestra lindísima de un seminario de voz que hice hace poco en Perú. Ella dice que hay que encuerpar. Me encanta ese término. Ella ajá, utiliza ese verbo. Sí, hay que encuerpar el sonido que somos. ¿Mm? ya, Y eso es muy lindo porque yo escuché esa palabra, ese término dicho por ella y dije, claro, así es como se dice, es esa eso. cosa que yo no sabía cómo decir, ¿no? Ajá, Y encuerpar es eso, hay que bajarlo, no solamente es una cosa de aquí, de vibrar alto, de ajá, tener lindas intenciones, lindas emociones, cuidar lo que piensas, es todo, es cuidar donde vives, es cuidar tus vínculos, es cuidar la ropa que usas, es cuidar todo, es cuidar, ajá. es cuidar esta vida, ¿sí? Es Sí, cuidar la vida toda, sabes ¿no? que Y tú como un pedacito, ¿ah? una monja budista le usa un término que no es encuerpar, sino es la dignidad. Vivir La dignamente, dignidad, vestir dignamente, oler dignamente, limpiarse dignamente, o ajá, sea, la dignidad. Es ni mucho eso, ni poco, es lindo. digno. Ajá, Lindo, 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 claro. Sin embargo, a mí el término encuerpar, a mí me sirvió muchísimo, claro. porque es como, a veces, por ejemplo, el término con dignidad, sí es eso, pero igual se me queda un poquito como, ¿cómo te digo? Para mí, ¿no? Ajá, En la percepción mía, se me queda como, no sé, como unos 10 centímetros por encima del suelo.
Ya, ¿Me encuerpar es explico? bajar, Mientras que el término, exacto, el término encuerpar es enraizar, es plantar, hacer, así. es plantar, es Ajá. enraizar y hacer que esas raíces entren fuertes dentro de la tierra, dentro de la vida Ujú. propia, dentro de la vida de cada quien, ¿no? Me encanta Y esto. en la medida, y, y sí, y ya yo digo, bueno, en la medida en que cada uno de nosotros pueda hacer eso, pueda abocarse a ese cultivo lindo de ese jardín que somos cada uno de nosotros, Ujú. en esa medida, por supuesto, vamos a contribuir al jardín común que todos tenemos, ¿no? Que, Claro. que es, que es del lugar donde vivimos, que es el entorno donde vivimos, el planeta, ¿no es cierto? Todo lo Sí. demás. Sí, me Ujú. encantó lo que estamos conversando. Ya hemos escuchado todo esto, ya todos nos hemos animado a hacer una sesión contigo de musicoterapia. Cuéntanos, si se puede hacer online. Se puede hacer online, sí, sí, se puede. Es interesante porque yo comencé a hacer sesiones online a través a partir de la pandemia. ¿M? Bendito COVID, que a todos nos enseñó que da igual. Sí, que nos cambió la vida a todos, ¿no? De Ujú, una forma u otra. Y entonces es interesante porque al principio em, no creía mucho yo que ujú, esto fuera posible y que tuviera además sobre todo unos resultados y unos beneficios, ¿no es cierto?, ujú. de hacerlo de esta manera. Bueno, Ajá, porque a mí en lo personal me gusta mucho el contacto humano, claro. entonces como siempre es más rico verse en persona, ¿no? Ajá. Pero sí, para mi propia sorpresa, sí se puede hacer online y igualmente se reciben beneficios hermosísimos de Claro. sesiones online. Ujú. Sí, yo creo que la pandemia Sí, nos enseñó un montón eso, a salirnos de esa estructura, porque creíamos que es necesario verse, pero para mí la conexión que hace una persona con otra no está ni en el tiempo ni en el espacio, o sea, no respeta nada. Tú así, puedes estar al otro lado así del es, mundo y sientes una conexión que no sientes con las personas que están al lado. O sea, la conexión es algo así que es. no es algo como intangible, como lo que Sí, hablábamos. sí, Y sí, es y verdad. Luz, para Trasciende cualquier irnos. frontera. Sí, para irnos, lo que siempre pregunto, porque para mí, o sea, yo no puedo contactar con una persona para este podcast sin que tenga un propósito. Y siempre hago esta Ujú. pregunta, ¿por qué haces lo que haces? ¿Para qué haces? ¿Qué es lo que tú recibes a cambio, digamos, del universo al hacer esto? Qué bonito. Verás, porque yo creo que yo siempre he sabido, o sea, siempre tuve esa certeza desde chica Ujú, que, que la música es un derecho, ajá, es un derecho de nacimiento, así como la canción de Natalia Lafourcade, ¿sí? Es un ajá, derecho de nacimiento la música, ¿no? Y entonces, bueno, muchos años previos a ser musicoterapeuta, yo fui pianista y fui profesora de música, y soy profesora de música todavía, ¿no? Y de ujú, piano y tal. Em, eh, pero, pero siempre había, hasta que me topé con la musicoterapia, siempre había algo que me faltaba, había un no sé qué, un propósito que no terminaba de encontrar. ujú, Y cuando me topé con la musicoterapia, me encontré con lo que era. Yo dije, yo sabía, o sea, yo sabía que esto era así, ¿no? Entonces fue ujú, una confirmación. Y también, ¿por qué hago lo que hago? Porque siento que es un derecho de nacimiento de todos y cada uno de nosotros también en mi caminar como músico, como profesora de música y qué sé yo, me encuentro muchas personas que están eh, traumadas, como se dice en el Ecuador, o ujú, sea, o como frustradas con la música, ¿no? Qué sé ujú, yo, que quisieron tocar un instrumento cuando eran chicos, no pudieron hacerlo, ¿no? O se consiguieron con profesoras de música que eran muy bravas, o, ¿no es cierto? ujú, O se convencieron de que son sordos sin remedio ujú, o desafinados o qué sé yo, ¿no? ajá. Y es como, y yo veo eso y, y yo digo, pero no, Dios mío, es como, tienes un tesoro, Ajá, no sabes la belleza que eres tú, o sea, en ese aspecto, o sea, no sabes cómo eso brilla en ti. ujú.
Y es como, y entonces, tanto a través de mis clases de música como de las sesiones de musicoterapia, mi intención es acompañar a las personas a que descubran por sí mismas, no diciéndoles yo, tú eres Ajá, maravilloso y eres musical, tal, no, 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 sino que ellos mismos se van dando cuenta de eso que van descubriendo, de ese tesoro que tienen dentro, ujú, que no sabían que tenían ujú, o que lo habían menospreciado o que no lo habían valorado de la manera en que es de valorarse un tesoro, pues, ¿no? Algo claro. que, que les enriquece la vida. Entonces, eso es lo que yo hago a través de mi música y de mi Ujú. trabajo como musicoterapeuta y como profesora musical también, como Qué profesora de música. hermoso. O sea, literalmente también sanas a la gente de la relación que tiene con la música. O sea, porque Eso, yo alguna vez leí que a Shakira o sea, los profesores de canto de ella le decían que no sabía cantar, que era horrible, que ni sé qué, y es cantante, y es la fama que todos sabemos que tiene, y para que le hayan dicho a una persona así, es que simplemente lo que importa es que tú creas en ti mismo. Ya la gente se dará cuenta cuando pueda ver que tú crees en ti mismo, creo yo. O sea, viene a hablar es de una así. De seguridad ya hecho, mucho más allá. sí, es así. De hecho, a mí me llegan muchas personas, sobre todo en los últimos 3, 4 años, me han llegado muchísimas personas que quieren, comienzan por preguntarme si yo les puedo dar clases de canto. Ujú. Y digo, no, yo no soy profesora de canto, soy musicoterapeuta, pero puedo trabajar contigo el tema de la voz y qué sé yo. Y Ajá. entonces es interesante porque hago, digamos, como todo un trabajo previo que tiene que ver con desmontar esos miedos, que tiene que ver con el que ellos se muestren a sí mismos que pueden y que además Ujú. no solamente pueden por derecho propio, porque tienen una garganta, porque tienen una vida, porque tienen una Ajá. voz y un corazón que late en el pecho, pueden acceder a la música y a cantar como ellos quieren. Entonces, he tenido muchos casos de personas que llegan a mí a hacer un trabajo conmigo que es previo al momento en que ellos van y comienzan a tomar clases de canto. Guau. Pero cuando Claro, eso sucede, están ya en otra posición consigo mismos y con su voz, ¿no? claro. Sí, me encanta. Están listos para comenzar a cantar realmente, ¿no? Y que eso fluya y que eso sea algo realmente placentero, ¿no? Qué hermoso, o sea, no, de verdad estoy impresionada. Y mi Luz, para cerrar, cuéntanos, si te queremos contactar para agendar una sesión, que estoy seguro que muchos lo van a querer, ¿dónde te podemos encontrar? Yo creo que la forma más fácil sería a través de mi Instagram, Ujú. que es @mariluz.musicoterapia. Mariluz.musicoterapia, acuérdense todos, Sí, ella es Luz Calife y es nuestra experta en música. Y Luz, fue un placer enorme tenerte aquí, creo que nos has gracias. aportado un montón, mucho más allá de lo que podíamos esperarnos, creo, porque de alguna manera escuchamos de terapias y realmente no profundizamos en cuánto impacto pueden tener en nuestra vida. Y a los que les haya resonado, ahora que ya intentamos definir la palabra resonancia, contacten a Luz y si tienen alguna sugerencia para próximos capítulos, saben que me pueden escribir a mi Instagram o por YouTube o por Spotify en pao.biodescodificación. Luz, te agradezco un montón por estar aquí y compartirnos tantas cosas hermosas. Ha A sido una ti, invitada Pau, ha sido un increíble. gusto. Muchísimas gracias por esta invitación. De Y nada. seguimos hablando cuando tú quieras. Seguimos hablando. Dale, Luz, ya nos vemos. Que pasen un buen Gracias. día, tarde, noche, donde quiera que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por escucharme y hasta la siguiente.